Quedan pocos meses para culminar el año y aún están pendientes de debate en el Congreso varias iniciativas legislativas. Vamos a conocer cuáles son estas y ya se encuentra con nosotros en el set de televisión el señor José Naupari, abogado especialista en temas electorales. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, muy buen día. Doctor, muy buenos días. Tras la aprobación de restablecimiento del retorno, como se sabe, la bicameralidad, el Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto de ley que propone la adecuación de la normativa electoral. ¿En qué quedó esta situación, este proyecto de ley? ¿Cómo se encuentra? Claro, ciertamente junto con otros proyectos de ley que habían ingresado antes, también hay otros que han ingresado con posterioridad a la iniciativa legislativa presentada por el Jurado de Elecciones, sigue en estudio para el respectivo dictamen por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento. Habría que recordar que ya el Jurado de Elecciones ha sustentado su iniciativa legislativa en la Comisión de Constitución y Reglamento hace algunas semanas. Los otros autores de estas iniciativas legislativas también han ido sucesivamente presentando o sustentando sus iniciativas legislativas. Lo que correspondería en principio es que ya, igual, sobre el papel tiene 60 días hábiles para estudiar y dictaminar una iniciativa legislativa. Entiendo que ya próximamente debe la Comisión de Constitución y Reglamento presentar una primera versión de proyecto de dictamen. En la legislatura pasada hubo una primera versión del proyecto de dictamen, todavía no ha ingresado al proyecto de jurado, hubo uno, evidentemente no existió el consenso necesario y ahora con la posición institucional del jurado plasmada en la iniciativa legislativa y otras más, pues se tendrá que acumular estas y plantear efectivamente un proyecto de dictamen. Y respecto a este tema, ¿cómo quedaría entonces el umbral establecido? Un tema que sin duda es sumamente importante, el jurado también lo aborda, es efectivamente que en un escenario bicameral tenemos que determinar cuáles van a ser los parámetros para dilucidar si una organización política se conserva la inscripción o es cancelada. Habría que recordar que, por ejemplo, en un escenario de Congreso unicameral era 5%, claro, y eventualmente si ibas en alianza ese porcentaje se iba a incrementar a partir de la tercera, y un determinado número de congresistas, 5 en más de una circunscripción. Pero ahora que vas a tener Cámara de Diputados por distrito electoral múltiple y senadores con un porcentaje que va a ser elegido por distrito electoral múltiple y por otro con distrito electoral único, sin duda, es decir, vas a tener unas elecciones parlamentarias que se van a subdividir en dos, va a tenerse que dilucidar cómo se van a, si se quiere, establecer esos parámetros para determinar la causal de cancelación. Y ojo, una cosa es la causal de cancelación y otra muy distinta es la regla prevista en la Ley Orgánica de Elecciones para determinar qué necesito para acceder al reparto de escaños. Ciertamente, digamos, o tradicionalmente se ha tratado de equiparar ambas reglas. Sin embargo, ya un poco con las reformas del 2019, para bien o para mal, quizás algún tema de redacción que, digamos, se excedió y de repente o no plasmó la finalidad que buscaba, hay ya un desfase. Lo que tendrían en todo caso que buscar es, vamos a tener reglas diferenciadas, vamos a uniformizar y sobre la base de eso, ¿cómo se va a determinar ahora que vamos a tener dos cámaras? Claro, otro tema que también es importante tocar es el multipartidismo, porque se habla que sería una amenaza para las próximas elecciones. En este caso, ¿usted cree que sea conveniente formar alianzas o quizás fusiones partidarias? Claro, habría que tomar en consideración que a priori el pluralismo político no es malo. En el marco de una democracia representativa, y por eso justamente es un tema importante vinculado al tema de las reglas de reparto de escaño, el tema de la regla vinculada a el tema de las causales de cancelación, a priori no es malo el pluralismo político. El tema es que debiéramos tener un marco normativo de incentivos y desincentivos, precisamente que en todo caso modulen el pluralismo político. Punto uno. Punto dos, habría que distinguir entre lo que es una elección parlamentaria donde puedes soportar una mayor cantidad de organizaciones políticas, porque justamente estamos hablando eventualmente 130 diputados, 60 senadores, de una fórmula presidencial donde efectivamente tener un considerablemente alto número de organizaciones políticas te podría afectar la legitimidad democrática, si se quiere, originaria de las organizaciones políticas que vayan a una segunda elección presidencial. Una fusión, a mi juicio, es mucho más deseable. ¿Por qué? Porque sinceras, en cierta medida, digamos, la representatividad electoral. Una fusión electoral... Y es temporal también, ¿no? Mientras que la fusión es permanente, ¿no? Mientras Exacto. que la alianza sería temporal. Entonces sería más conveniente que existan fusiones. Exacto, la alianza electoral al final del día es temporal, más allá de que existe el 13b, si mal no recuerdo, de la Ley de Organizaciones Políticas, que establece que si una alianza electoral gana la elección respectiva o obtiene representación, tiene que conservarse durante todo el periodo de mandato repartido, lo cual, con elecciones que tienen periodos distintos, va a generar un problema de por sí, ¿no? Sin duda, pues, al final del día tú terminas colgándote del partido más representativo para conservar la inscripción y luego sigues flotando ahí. En cambio, una fusión, el partido más chico podría desaparecer porque es absorbido por el grande.
Pero sin duda también hay iniciativas vinculadas justamente a cómo hacer para que la oferta final, la que te llegue a la cédula, en la cual toda la ciudadanía tiene que votar, no sea tan grande, que no tengamos una oferta tan dispersa, sea en elecciones congresales, pero sobre todo en elecciones presidenciales. Claro. Otro tema que también quisiera tocar, doctor, como se sabe, este pasado 7 de octubre se venció el plazo para que los candidatos que deseen participar en las elecciones regionales y municipales puedan presentar su padrón de afiliados. ¿Cómo quedaría en este caso los movimientos regionales de aprobarse en esta segunda legislatura la eliminación? Claro, ahí solamente una presión. El 7 de octubre venció el plazo de las personas que quieran afiliarse a una organización política con miras a ser candidatos en elecciones primarias. ¿Por qué esa distinción entre elecciones primarias y elecciones de cargos públicos representativos? Porque sigues manteniendo el 20% de designación directa para consejeros regionales y regidores. Evidentemente, si yo quiero ser candidato a alcalde o gobernador regional, tendría que haberme afiliado hasta el 7 de octubre. Claro. Ahora, respecto a vuestra pregunta, habría que tomar en consideración la regla de modificabilidad. La regla de modificabilidad que está prevista en el título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones te establece que tú no puedes aprobar reformas hasta un año antes de la elección. Y las elecciones regionales y municipales son en el 2026, un año antes, octubre de 2025. Habría que tomar en consideración también otro elemento. La eliminación de los movimientos regionales está en una norma que está en una jerarquía superior a la ley, que es la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que rige ahí? No tanto la regla del año, sino el principio de seguridad jurídica y preclusión. Y que tendríamos que remontarnos a lo que se prevé en todo caso en el último párrafo del artículo 4 de la LOP, que te establece que solo pueden participar las organizaciones políticas que logren la inscripción a la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria. ¿Cuándo vence el plazo para convocar a las elecciones regionales y municipales 2026? 270 días, es decir, en enero del 2026. Sobre la base de estas premisas, ¿qué implica? Que si se eliminan los movimientos regionales al día de hoy, por más que tú hayas actualizado los padrones al 7 de octubre, las personas que figuren en padrones electorales de los movimientos regionales al 7 de octubre no van a poder participar porque los movimientos regionales serían eventualmente cancelados o eliminados, para ser más preciso, de nuestro ordenamiento jurídico antes de que entre a regir la regla de modificabilidad. Claro, otro tema también importante para mencionar es con respecto a la reforma constitucional que plantea impedir que condenados por delitos graves puedan postularse a cargos públicos. En este caso, tengo entendido, hasta lo último que sé, que retornó a la Comisión de Constitución. ¿Por qué ha retornado? Claro, lo que ocurre es que ahí lamentablemente pues hubo un desfase sobre qué delitos debieran ser incorporados en la norma constitucional y qué delitos no. Digamos, el origen de estas iniciativas legislativas pasaba por trasladar los delitos que estaban contenidos o que fueron incorporados como impedimentos permanentes con la 3717 de febrero del 2018 al rango constitucional. ¿Por qué? Porque ya teníamos una sentencia del Tribunal Constitucional que nos decía que en el caso específicamente de terrorismo, tú no podías extender el impedimento hasta luego de cumplir la condena. Si cumplías la condena, el impedimento ya no era compatible con la Constitución, al menos en el marco del análisis de las modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales. Sobre la base de esa sentencia del TC, ¿qué dijeron en el Congreso? Oye, como nos han declarado inconstitucional la ley, probemos a ver qué ocurre si es que colocamos esos impedimentos a nivel constitucional. Pero claro, para que ya no nos digan ya que no va a ser legal, permanente... sino a rango constitucional. Claro, y para que ya no nos digan que va a ser permanente, solamente extendámoslos en 10 años después de cumplida la condena. Y ahí eventualmente evaluemos si el Tribunal Constitucional va a seguir pensando lo mismo. Lamentablemente, cuando este debate de la Comisión de Constitución pasa al Pleno, en el Pleno comienzan a decir, no, este delito sí, no, este delito no, ¿por qué este delito no? Mejor coloquémoslo. Y claro, ahí se dijo en su momento, no podemos hacer de la Constitución una reproducción del Código Penal. Y se entrampa el tema en qué delito va, qué delito no va, y como no se llegó al consenso y ellos querían evitar un referéndum ratificatorio, es decir, querían buscar tener 87 votos y no los tenían, este tema regresó para mayor debate en la Comisión de Constitución y Reglamento. Y entonces, ¿cómo procedería esto en el Congreso de la República? ¿En qué situación exactamente estaría establecido ahora? Bueno, tendrían que volver a votarlo, deliberar, votar en primera votación en la comisión, en el Pleno del Congreso y votarlo en la segunda legislatura ordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2024-2025 que inicia en marzo del próximo año. Tendrías que votarlo necesariamente hasta diciembre y en marzo del próximo año. Independientemente de ello, también tendrías que tomar en consideración, y creo que es un tema que quizás por eso también está evaluándolo el Congreso, que aunque ciertamente a nivel solamente de amparos, pero igual es un parámetro interpretativo a tomar en consideración, hay amparos pendientes en el Tribunal Constitucional donde justamente se trataba de deliberar la validez en la aplicación de casos concretos de la aplicación justamente de los impedimentos permanentes. Entonces yo entiendo que ellos también quieren evaluar un poco
cuál en todo caso podría ser el razonamiento complementario, si se quiere, a lo que ocurrió con el caso del terrorismo, de la actual conformación del TC, porque eventualmente podrías tener una aprobación de una reforma constitucional, pero si ya sabes cuál es el razonamiento del Tribunal Constitucional, como que podríamos ya más o menos ir previendo cuál podría ser el escenario en unas elecciones generales de 2026. Entonces, ¿podría o no podría aplicarse en las elecciones del 2026? A Si ver. ya está aprobado. Si ya está aprobado, toda norma está premunida del principio de presunción de constitucionalidad. O sea, mientras no se declare su inconstitucionalidad, en principio se tendría que aplicar. Pero, si es que tú tienes eventualmente una sentencia que te dice que se puede inaplicar, ya abres la puerta. Claro. Y de todas estas normas que le he mencionado, ¿cuál considera usted que deberían aprobarse de manera urgente para las elecciones 2026? Sin lugar a dudas, y creo que en ese aspecto sí coincido con la prioridad que ha dado el jurado en ese contexto, ¿no? Al menos a nivel de qué temas tocar, es la ley de desarrollo de bicameralidad, ¿no? Ese sin duda es un elemento que es necesario, porque si no apruebas la ley de desarrollo constitucional de la bicameralidad, haces inviable la elección parlamentaria de 2026. Y la segunda, como también bien lo has mencionado, es tratar de buscar, a nivel de incentivos más que de imposiciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para reducir en cierta medida o incentivar que se reduzca, ¿no? La oferta electoral definitiva? Porque una cosa es cuántos partidos estén inscritos, otra cosa es cuántos partidos hagan primarias y otra muy distinta es cuántos partidos participan en la etapa de la elección de autoridades, que es donde vamos a participar todas y todos los peruanos, ¿no? Porque en primarias, al final del día, recordemos, ya no hay paso, en consecuencia la ciudadanía no está obligada a participar. Ahí por lo general vas a ir por delegados o militante un voto. Entonces, el impacto, por ejemplo, de que haya una dispersión de organizaciones políticas en etapa de primarias no la vas a sentir. Claro, así es, exacto. Y aparte también en las próximas elecciones veríamos una sábana prácticamente de candidatos y sería muy amplio, ¿no? Claro, lo cual ahí también incluso te tendría que llevar a modificar la ley orgánica de elecciones respecto al tema de las dimensiones que puede tener la cédula de sufragio. Así es, eso tendría que evaluarlo bien la OMP. Le agradezco mucho por su participación, gracias por habernos acompañado. A ustedes.